Shalom a todos, muy bienvenidos a La Jam, un espacio, un podcast creado entre Tel Aviv y Barcelona. Somos Ofer Lashevitsky y Paul Sánchez. Shalom, Paul, ¿cómo estás ahí al otro lado? Shalom, 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 Ofer, y hola a los oyentes. Bueno, aquí estamos en este capítulo inaugural, después de varias semanas, incluso meses de debate, ¿no? Sobre la voluntad de crear este espacio de diálogo entre nosotros, que creo que, Paul, sería conveniente antes de entrar en materia de lo que queremos tratar o discutir en este primer episodio, hacer un poco un disclaimer, una explicación de quiénes somos, de dónde nos conocemos y qué pretendemos, ¿no? Con Claro, la, claro, con la un tipo apertura, de, con la un apertura tipo de, de declaración de intenciones, sí. justamente. Arranco yo, nos vamos pasando un poco la palabra, no tenemos aquí un guión escrito. Básicamente, bueno, yo, Ofer, soy periodista, nacido en Haifa, en Israel, aunque he crecido y he vivido la mayor parte de mi vida en Barcelona, aunque en 2016 volví a Tel Aviv para empezar a trabajar desde aquí como periodista. Y Paul, de hecho a ti nosotros nos conocemos en Tel Aviv, te puedo describir también como judío, aunque no israelí, pero muy, Ujú. muy apegado también a esta tierra. Y bueno, si no recuerdo mal, nuestra relación data ya de 2015, de un encuentro en el barrio de Shapira, al sur de Tel Aviv, donde entonces estabas viviendo. Sí, correcto. O sea, coincidimos en Shapira porque, de hecho, siempre digo que nosotros nos pasamos el relevo de alguna manera. Mi historia de forma resumida es que cuando acabé los estudios de periodismo me fui a vivir a Israel y me quedé ahí durante unos 5 años, ya que es donde vivía quien es hoy mi mujer. Durante esos años trabajé de periodista autónomo, tanto para una radio local como para medios españoles y revistas internacionales. Y fue, sí, en 2015 cuando Sivan, mi mujer y yo empezamos a plantearnos el mudarnos a Barcelona para probar la vida aquí. Y fue en esas que estábamos planteándonos qué hacer con nuestra vida que tú llegaste a Tel Aviv para otear el terreno, supongo, ya con miras a mudarte ahí también para desarrollar tu propia carrera como periodista. Por tanto, a partir de ahí fue cuando tú te mudaste ya a vivir en Israel, que nosotros justo nos fuimos a Barcelona y nuestros caminos se cruzaron totalmente. Sí, Pero sí, sí. Somos, ahora estamos los dos de nuevo en Cataluña. Sí, somos una ida y vuelta. En mi caso también Mm. el coronavirus me forzó a reubicarme a Barcelona y actualmente estoy un poco pues a medio camino entre Tel Aviv y Barcelona. Por eso en nuestro podcast hemos decidido o lo hemos nombrado Alayam, que significa, la traducción sería sobre el mar, ¿no? Que al final es este Ujú. mismo mar Mediterráneo que nos une a las dos orillas y porque, bueno, en el fondo tenemos muchas ganas y muchos temas de qué hablar, sobre todo, obviamente, relacionados con Israel, asuntos relacionados con judíos, pero bueno, también con el foco abierto, ¿no? Y abiertos a todo tipo de debates. ¿No? Y aprovechando este puente aéreo nuestro entre Barcelona y Tel Aviv, creo que nos interesará también explorar las relaciones, las conexiones que podemos encontrar entre, bueno, estos dos países mediterráneos nuestros, que poco tenemos en común, pero como dice el título del podcast, el Mediterráneo somos todos, eso seguro. Total. Y también, Paul, uno de los de nuestros acuerdos o voluntades que expresamos y que vamos a intentar plasmar en este episodio es que después de la enésima ronda electoral, que de hecho tratamos de analizar en nuestro primer space de Twitter, que creo que logramos más o menos hacer con éxito. Bueno, como la mayoría de quienes nos escuchan entiendo que están relacionados con la realidad de Israel, pues sabrán que vivimos en este never-ending bucle electoral. Tuvimos estas quintas elecciones. Benjamin Netanyahu, el rey Bibi, vuelve a gobernar en Israel. Y más allá
del resultado que dejan las elecciones y de lo que dure o no el nuevo gobierno y de los cantos apocalípticos que se emiten y que la prensa, tanto israelí como internacional, emite en bucle, ¿no? Bueno, esa sensación amarga de división interna y de odio entre los prójimos, lamentablemente persiste hace demasiado tiempo. Nosotros no somos, no disponemos de una varita mágica, de ninguna fórmula para curar estos males, pero sí que consideramos adecuado hacer un primer espacio con un tono más positivo, donde ambos pues, podamos mencionar em, bueno, ítems relacionados a la cultura israelí que nos apasiona, ¿no? Y que bueno, como Sí, israelíes o porque judíos Israel es un país con una cultura muy rica. Es algo que, bueno, para ser un país, digamos, tan pequeño como es, ha generado una cantidad de cultura brutal. Y bueno, como bien has dicho, o sea, una de las primeras cosas que tú y yo nos dijimos después de estas rondas de elecciones fue, "Buah, nos viene una época de noticias y de trabajo periodístico deprimente sobre Israel, sí, que ahora a lo largo de los próximos meses y posiblemente años vamos a estar viendo todas las columnas más apocalípticas, más pesimistas. Y por eso, como al fin y al cabo este es el mundo que nosotros tratamos, el mundo de la actualidad en Israel, y tarde o temprano tendremos que tratar con estos temas, hemos pensado que ofreceros un menú de sí. ítems culturales puede ser una forma de, bueno, ofreceros un entrante digestible, por así Sí, decirlo. y antes de entrar en materia, Paul, complementando lo que dices, ¿no? En mi caso, ¿no? Que a día de hoy pues me dedico fundamentalmente a cubrir la actualidad en dos periódicos en España, en La Vanguardia y en La Razón. Creo que a nivel personal mío y profesional también creo o deseo que esto también va a ser un poco de terapia, ¿no? Entre comillas, porque a ver, vamos a ser claros, ¿no? Y recordando lo que me dijo un colega periodista hace años, ¿no? Con el estallido de la segunda intifada yo me compré un coche nuevo, ¿no? Esa es la realidad. Cuanto peor van las cosas o cuanto más lío hay, más trabajo tenemos los periodistas y esa es una realidad innegable. Pero por otro lado, creo y hace tiempo que siento la necesidad de tener una ventana donde hablar de otro tipo de cosas que jamás van a tener lugar en una página de un periódico y donde también me sienta libre yo de analizar o de opinar bajo mi legítima perspectiva como periodista, Ujú. como israelí, como Y como humano, persona, ¿no? al fin y al Porque, cabo. porque, Sí. bueno, nosotros en nuestros encuentros y charlas privadas, pues siempre tenemos infinidad de cosas que nos inquietan y que tratamos, que nos gustan, que nos indignan, ¿no? Porque Israel es esta constante paradoja, ¿no? Donde en un mismo día sientes amor loco y odio profundo a la vez Ujú, sobre el mismo lugar, ¿no? Y bueno, creemos que un poco todo esto, pues a lo largo de los diferentes episodios de Alayam, pues va a ir saliendo a la palestra. Y ujú. si te parece, Paul, pues podemos entrar un poco Sí, en materia absolutamente. porque los ítems que queremos un poco presentaros van a un poco a favorecer esta dinámica. Por supuesto, por supuesto. Pues sí, por mí podemos ponernos directamente a ello. Así que nos hemos preparado unas recomendaciones de series, tanto series como libros, como grupos musicales, que si no los conocéis, esperemos que exploréis, tanto para ampliar vuestros horizontes a nivel cultural y espiritual, pero también para conocer un poco mejor Israel desde una perspectiva que no sean las noticias. Por tanto, Ofer, coméntame qué serie has elegido tú, sobre qué serie nos quieres hablar. Tuve dudas porque al final vamos un poco al mismo frente, pero es el frente, ¿no? De Israel al final inseparable, que es el bélico, ¿no? La serie se llama Shat Neila en hebreo, traducida al inglés como Valley of Tears,
y es una espectacular producción a cargo de HBO, probablemente responsable de las mejores o de varias de las mejores series que, a mi opinión, De las mejores, lo podemos decir. sí, The Nadie nos Wire. paga, pero Sí, sí, exactamente. Excelencia pura. ¿Y de qué va, no? La serie Paul Shatney trata del estallido de la guerra de Yom Kippur en el año 1973. Y para mí es un ejercicio brutal de, de realismo. No sé bien quiénes son los guionistas que hay detrás de esta obra, pero captan muy bien lo que yo considero, Paul, que es el giro que experimentó Israel de 1967 al triunfalismo de la ujú, épica victoria en la guerra de los 6 días, en que el ejército israelí ocupa los Altos del Golán, Jerusalén Este, todo el West Bank, Cisjordania, la península del Sinaí, arrasa a los ejércitos enemigos que estaban preparando una nueva campaña bélica contra Israel, y desde entonces, pues, tanto la élite militar, política, como la ciudadanía, pues, siente por primera vez desde la fundación del país que somos el fuerte, ¿no? Y que somos sí. capaces de doblegar a los enemigos, y que nuestra victoria ha cambiado definitivamente el curso Tal de la vez el momento historia. en que entiendes, esto se puede hacer realmente. Justamente. Podemos ser un estado que se defiende y Totalmente. sí. Y el 73, en el Yom Kippur, Shatney y Lalo captan muy bien. Es Ujú. ¿cómo lo describiría yo? Sí, Explica un poco la guerra Yom Kippur para los que no conozcan, porque bueno, el es que con esta estallido de esa explicación, guerra, con esta muy por encima, el estallido de esa guerra es particular. con esta explicación creo que un poco la resumiré, ¿no? En la serie lo Ujú, capta muy bien. Hay un chico que trabaja en la inteligencia, escuchando, siguiendo comentarios de oficiales sirios por la radio desde un búnker en los Altos del Golán, y él está ahí solo, obsesionado, siguiendo estos reportes, y va informando a su comandante e intenta enviar los reportes a la centralita de la comandancia del ejército, pero lo toman por un loco, ¿no? Que como... ¿Qué nos estás viniendo a contar? Y ni le escuchan, ¿no? Básicamente lo que estaba pasando es que los sirios y los egipcios estaban acumulando fuerzas en la frontera. ujú, Habían reportes de inteligencia también extranjera, no sé si estadounidense, que alertaban de la inminencia de una nueva guerra, y el liderazgo de la mano político y militar de Israel, con una excesiva prepotencia, desoyeron estos reportes, y de la noche a la mañana los tanques sirios empezaron a penetrar, tomaron el monte Hermón, que es el monte más ujú, alto y es clave para la supremacía militar, desde los Altos del Golán. Se tuvieron que evacuar varios asentamientos judíos de los Altos del Golán a corracuita. A los ujú, egipcios empezaron también a romper las líneas defensivas israelíes, atravesando el canal de Suez. Hubieron muchísimas bajas, miles de bajas. El país entró en shock en el inicio del Yom Kippur, que es el día del perdón, que es probablemente el día más sagrado del calendario judío. Por ujú. tanto, la serie me gusta muchísimo porque refleja también ese ejercicio de realismo y autocrítica también que existe en la propia sociedad israelí Es muy israelí realmente. A menudo digo que nadie es tan crítico con Israel como los mismos Sí, a israelíes. veces Tienen una manía, exageradamente, ¿no? sí, sí, sí. Pero me gusta porque, Especialmente desde el arte. El arte israelí es súper sí, anti-israelí por lo general. Sí. solo por resumir y sin alargarme demasiado más, pero la guerra la acaba ganando Israel con una Ujú, brillante estrategia en la lucha de tanques, sobre todo contra los sirios en el Golán, donde con poco más de 100 tanques acaban logrando destruir a la incursión de más de 1000 tanques sirios, con una estrategia hay un capítulo solo dedicado a eso, como los tanques israelíes suben a la colina, disparan y se van escondiendo, y ujú, con mucha voluntad pues acaban doblegando al enemigo, pero es un punto de inflexión porque es una victoria
con sabor a derrota. Sí. A nivel interno deja un trauma tremendo, deja, por descontado, muchísimas víctimas y un costo Bueno, económico y contemplaron el moral abismo. irreparable. Y lo que me gusta sobre todo de la serie es la humanización que hace de los soldados, ¿no? Porque desde fuera, Ujú, a veces, sobre todo más en los tiempos modernos, ¿no? Que muchos conciben a Israel como una potencia militar, colonial, brutal, represiva y tal. Todo lo que quieras, ¿no? Cada uno tendrá su ujú. interpretación del asunto que acepta múltiples puntos de vista. Pero lo que refleja ahí, ¿no? Es que al final son muchachos, ¿no? Son chicos muy jóvenes que son mandados Sí. en ese caso a defender la integridad de su país en una amenaza existencial que a día de hoy ya no existe o existe en Ujú, diferente nivel, pero refleja la tensión, la frustración, la separación de las familias, la improvisación, el dolor. ujú. Humaniza mucho para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y también de rebote se reflejan cosas que estaban pasando entonces, el movimiento de las panteras negras, ¿no? Los Ya. misrajíes en Jerusalén, ¿no? Muchos Bueno, que fue iraníes, un movimiento persas que que se estaban originó en Estados Unidos, pero que tuvo un brote en en Israel, Israel, sí. ¿no? Los judíos del Oriente Medio, los Mizrahim, Exacto. que solían, bueno, y a día de hoy también, Ujú. suelen ser discriminados por los judíos europeos, los Ashkenazim. Y sí, sí, imitaron el movimiento de las Panteras Negras de Estados Unidos como forma de reivindicar su valía. Todo Am, eso, Muy todo interesante. eso se capta. La chutzpah israelí, la improvisación, como un tipo Ujú. que es periodista, al final agarra su coche y desoye todas las restricciones y se cuela ahí, se mete directamente, ¿no? Entre los tanques. Bueno, es una obra muy a tener en cuenta, que recomiendo y que creo que Paul también da hilo a De tu ahí lo serie mío, porque sí. vamos conectados en este sentido. Van conectados por un par de cosas. La principal siendo que yo también iba a recomendar una producción de HBO. La verdad es que no sé qué historias tiene HBO con Israel, pero producen, o sea, no solo emiten en su plataforma, sino que ponen dinero en productores israelíes para producir series de calidad como la que quiero mencionar yo. La que quiero mencionar yo se llama Our Boys, tanto en inglés como en español. Se ha mantenido la traducción al inglés. Y en hebreo es Hanearim. Y es una coproducción de HBO, es decir, con dinero de la productora norteamericana. Con lo que la calidad de la serie, seguro que la tuya también, que no he visto, por cierto, y que tendré que ver. Pero que ves esta serie y es como ver pues un Sopranos o un The Wire, o sea, ves ese caché a nivel de producción en lo que estás viendo. Y a mí, bueno, como alguien que vivió en Israel mucho tiempo, me hace especial gracia o ilusión ver el país captado también a nivel fotográfico y interpretativo. Concretamente, Our Boys, no confundir con The Boys, que es la serie de Amazon sobre superhéroes. Es nefasta la coincidencia de nombres, pero Ah, Our Boys es una serie corta, creo que son 6 o 8 capítulos, es una miniserie sobre el secuestro de 3 niños religiosos, eran colonos, si mal no recuerdo, en el año 2014 por parte de, bueno, unos palestinos de los territorios ocupados de Cisjordania que parecían estar afiliados a Hamas. Em, este evento fue muy importante porque el secuestro de estos 3 niños que estaban haciendo autostop de camino a casa, em, un desconocido les metió en el coche y después de que las fuerzas militares israelíes les buscaran a lo largo de una semana, más o menos, encontraron sus cadáveres en Cisjordania. Y esto llevó a una ola de duelo nacional eh, en el que los ánimos estaban muy, muy crispados y unos colonos jóvenes también decidieron tomar la venganza
o sea, decidieron vengarse, tomar la justicia por sus manos. Y en Retaíla secuestraron a un niño palestino de los territorios y es horrible decirlo, pero le quemaron vivo. Am, entonces, estos eventos, el secuestro y el asesinato de todos estos niños, fue lo que llevó a la guerra entre Israel y la Franja de Gaza en 2014, un conflicto que duró unos 50 días, que parece poco, digamos, en la perspectiva de las guerras que pasan a nivel mundial, pero 50 días para un conflicto entre Israel y Gaza es mucho. Estos episodios suelen ser mucho más cortos. Y esa fue la época en la que yo vivía en Israel y todo ese evento yo lo viví en primera persona. Es decir, el secuestro de los niños y el asesinato de Mohammad Abu Khader, el palestino, lo cubrí para la radio de Israel, en la que yo estaba trabajando entonces. Y la guerra contra la Franja de Gaza también la cubrí en su momento para La Vanguardia, tanto desde Israel como desde dentro de la Franja de Gaza. Y puedo recomendar la serie de Our Boys, de verdad, o sea, pondría la recomiendo con todo mi corazón porque los eventos que ellos representan en la serie están clavados a la realidad. Es Ujú. decir, tal cual, yo veía escenas de la serie y recordar, yo estaba ahí. Y decir, qué bien lo han capturado el ambiente este de crispación, de ambigüedad, de pánico. Am, y, y sí, vale muchísimo la pena porque es una gran serie en todos los sentidos, con muy Me, buenas interpretaciones, un muy buen guión. me gusta Sí, solo un apunte, ¿no? Lo que mencionaste de la tensión esa que se vivía en el ambiente que derivó a, ¿no? Porque eso es lo que vivimos, o exacto. sea, en cada Esto es vuelta recurrente, sí, tenemos esto, ¿no? Tenemos el trigger, no sé cómo se sí. dice en español, Sí, el un catalizador, catalizador, ¿no? sí. Y que uno, Cuando bueno, el ambiente ya está crispado y falta un pequeño evento que haga que todo estalle. En claro. este caso fueron los niños, pero que fue el año pasado, que también hubo un conflicto con Gafa, también hubo un catalizador que fue, o sea, Bueno, hubieron varios, de estábamos, hecho. estábamos cubriendo entonces Sheikh Jarrah, Sí, los desahucios, colonos sí, judíos reclamando propiedades en un barrio palestino de Jerusalén eso. Este, que antes del 48 había presencia judía en el lugar, etcétera, etcétera. Ujú, Itamar Ben-Gvir, el flamante próximo nuevo ministro de Seguridad Interna al frente de la policía, acudiendo al lugar a inflamar las llamas. No sé si llega Ramadán, se desplaza la tensión a Al-Aqsa, ujú. jamás amenaza, dispara cohetes sobre Jerusalén y ya la tenemos armada. Entonces, Exacto. el chip es... Es una bola de nieve. Una vez se sí, pone en marcha, eso es una bola de y nieve. ese, Ah, ah, esa sensación perdona. de agravio, ¿no? Que sienten unos o otros, ¿no? Lo que decías tú, el duelo nacional que se respira en Israel por la tragedia que supone, ¿no? El secuestro y asesinato de tres jóvenes y lo mismo, obviamente, que sienten los palestinos pues con cada víctima, ya sea Obvio. inocente o culpable de, o lo que sea, al final son de los tuyos Claro, que a pierden. raíz de eso mencionar lo último, un último apunte sobre Our Boys, y es que es una producción conjunta israelí-palestina. Ujú, Los guionistas son un equipo de, si mal no recuerdo, dos israelíes y un palestino, pero de una productora palestina. Por tanto, esto es algo que vale la pena ver porque yo creo que están los dos lados muy bien ujú, representados y de forma respetuosa con el duelo de cada ujú, uno, es decir, con las dificultades y el duelo que pasó cada familia. ujú. Muy bien. Vamos, si te parece, Paul, a capítulo que literario. Sí, Lit- sí, 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 eso hemos preparado libros también. Am, de hecho, háblanos de tu libro porque justo es uno que los dos hemos leído hace poco, por tanto, Sí, podemos compartir impresiones en directo. no, bueno, encima me lo he leído porque me lo has dejado tú. Sí, el libro se llama Agiva, escrito por Asaf Gabron. Am,
disclaimer, es un libro, o sea, lo estoy leyendo en hebreo y esto sirve también porque creo que tú y yo estamos en ese reto conjunto de intentar constantemente mejorar nuestra capacidad lectora en hebreo, pero obviamente nos toma muchísimo más tiempo, ¿no? Leer 4 páginas en hebreo me toma lo que tal vez leo un capítulo entero en español o catalán. Sí. Por tanto, es un ejercicio intelectual más complejo y en este caso, en mi caso, yo mejoré mucho mi hebreo en los años trabajando en la radio pública en Israel, pero sobre todo el hebreo dedicado al lenguaje mediático, ¿no? A la cobertura de los medios de comunicación, los políticos, etcétera. Pero el hebreo creo que a diferencia del castellano cambia mucho según la liga en la que juegues, ¿no? Ya sea la literatura, el lenguaje Sí, político, la calle. Entonces, claro, en Agivá ya, sí. ya estamos leyendo un hebreo bien rico, por así decirlo, No solo es un hebreo literario, sino que ahora entraremos en la temática, pero como los personajes son religiosos, hay bastante hebreo bíblico también. totalmente, totalmente. Va muy bien, ¿no? Es justo estar leyendo este libro porque me conecta a lo que, justamente a una noticia que escribí en La Vanguardia esta semana, ¿no? Agivá habla sobre un, bueno, la historia de uno o varios al final, pero la historia de una de estas colonias salvajes que Ujú. fundan judíos religiosos en las colinas de Cisjordania, que son no solo ilegales a ojos de la comunidad internacional, sino según la propia legislación israelí. Pero entre Sí, las múltiples paradojas, este libro y este relato, que es un relato muy en primera persona y muy dinámico, refleja un poco estas ambigüedades y paradojas, ¿no? Al final lo que a la práctica hacen los colonos, como en esta ficción, es establecer estas caravanas en lo alto de una colina, ir en contra de la ley, de lo que les diga la comandancia del ejército de esa zona, del gobierno, de ministerios, y poco a poco consolidar hechos sobre el terreno, ¿no? Y refleja muy bien todas estas ambigüedades, ¿no? Porque representa que son ilegales, pero al final el comandante del ejército de la zona acaba estableciendo una relación y se conocen obviamente muy fraternalmente. Otra de las paradojas, ¿no? Que acaban uno de los colonos acaba obsesionado impulsando un negocio de producción de aceite virgen extra junto a un palestino, ¿no? De la aldea del pueblo de colindante, al lado, a sí. los que en teoría la agenda de estos colonos más radicales pues aboga por la expulsión, ¿no? Poco a poco por la fuerza de los árabes de la tierra de Israel, pero ostras, aquí hay una oportunidad de negocio, por tanto, al final la vida terrenal Ujú. es más compleja. Y un poco como decía con la serie, la primera que te mencioné, y el concepto de la humanización, me gusta porque al final también, ¿no? Desde fuera, tal vez, cuando escribimos sobre Israel aprueba 4.000 casas en las colonias, todos son titulares y conceptos preestablecidos, pero aquí entra el terreno humano y se ve al final todos los grises y la complejidad Sí. del asunto, ¿no? Los izquierdistas israelíes que se van ahí en los Shabbat a manifestar delante del outpost, ¿no? De la colonia, las relaciones que se establecen y un poco presenta también que, bueno, no todo es como en catalán y en bufa y fempollas, que no es terreno fácil, que es, bueno, llegan unos colonos y montan aquí una Y villa y ya les lo tienen ponen todas las todo. No, viven facilidades, ya, no. unas Sí, condiciones de vida eh, inicialmente o durante mucho tiempo miserables, ¿no? sí, Sin sí, conexión sí. a infraestructuras, electricidad, gas, abriéndose sus propios caminos piratas para acceder a sus caravanas. Es una situación bastante surrealista y me gusta. Bueno, y aparte en este relato también hay este periodista, ¿no? Del Washington Post que Sí. llega, ¿no? Reporta sobre qué es lo que al final suele pasar en la vida real, ¿no? Se reporta que unos tipos han tomado un terreno privado palestino, no sé qué, esto lo oye la administración en Washington y se arma un escándalo internacional del copón, ¿no?
Pues es un poco Sí, lo que... están todos los estereotipos, todos los personajes típicos de Israel Ah, ahí dentro. no, Es, y en conclusión, pues un poco nos retrotrae perfectamente a los tiempos que vivimos, donde más allá de la victoria ahora de Netanyahu junto a sus socios de extrema derecha, más allá de que este cambio político haya ocurrido, es una realidad persistente que se lleva construyendo y consolidando hace décadas, pero el cambio ahora es que abiertamente los representantes políticos de estos colonos tienen un poder inédito, tendrán un poder sí, inédito en la futura coalición. Recordemos que son tercera fuerza política de Israel con 14 escaños de 120 y abiertamente ya están incluyendo en la negociación del futuro gobierno pues la legalización de más de 60 de estas outposts, de estas colonias sí, salvajes y más exacto. medidas, Es obviamente. que tal vez vale la pena insistir un poco en, o matizar un poco esta distinción, porque realmente hay colonias en Cisjordania que parecen extensiones de Israel, o sea, que parecen incluso un suburbio de Estados Unidos, ¿sabes? Con casas de 2 plantas y un jardín y con todas las infraestructuras, las facilidades. Esas, en la práctica, en el día a día, parecen parte de Israel, aunque estén construidas más allá de la frontera del 67. Am, pero luego están, y cuando se habla como de legalizar asentamientos, cuando se habla, perdón, de dar permisos de obra, suele ser más en este tipo de asentamientos ya, digamos, establecidos y que el gobierno de Israel tácitamente da por supuesto que ya se los van a quedar. Am, pero luego sí están estas otras asentamientos que son el Far West, que estos son los más radicales que se van lejos de la civilización, como serían pues, los primeros colonos en Estados Unidos. O sea, la novela a mí me pareció un western en ocasiones. Bueno, De, no sé si conoces, pero Dromar Hebrón, ¿no? Las colinas del sur de Hebrón, es esa la sí, realidad. Y de hecho, reportajes en la propia tele israelí que sale, donde llegan algunos colonos, también muchos de origen estadounidense o australiano, tienen un poco ese approach, ¿no? Al respecto de la población mm, indígena local, que son los palestinos, valga claro, la pena claro. mencionar. Y sí, la novela buah, es brillante, es compleja Es y... brillante y sobre lo que dijiste antes de digamos, lo bien caracterizados que están los personajes, se debe en gran parte a que Asaf Gavron, para escribir esta novela, se fue a vivir él mismo en asentamientos. Él, que es un periodista de izquierdas, a favor de la paz, pero él quería escribir esta novela y, ¿sabes? Chapó, porque creo que ha hecho muy buen trabajo para ser un tío con opiniones políticas, digamos, contrarias a estos asentamientos. Él lo que quería y se propuso era escribir una novela naturalista que describiera cómo es la vida en esta, bueno, o sea, cómo es el día a día en esta realidad que es parte de Israel hoy. Y la novela no juzga a mi ver. O sea, No, creo que es muy informativa en ese sentido. Y vale la pena mencionar que no está traducida al castellano. Por tanto, si algún editor que escucha esto se anima, es una oportunidad genial ujú, de poner en el mercado español una muy buena novela y que aporta una perspectiva innovadora, yo creo, sobre el conflicto. total. Pues te paso la palabra. Y Sí, hablando de traducciones, sí, claro, va, va. es decir, Que la tuya es buena también. claro, yo a día de hoy soy periodista de forma muy esporádico. Principalmente me dedico a la traducción y a otras cosas que ya tendréis oportunidad de descubrir si nos seguimos oyendo. Pero yo dirijo una empresa de traducción y últimamente he empezado a tener oportunidades en el mundo de la traducción literaria. Y a raíz de esto, quería recomendar al autor israelí Edgar Keret, que es súper conocido. De hecho, los que no lo conozcan ya van a descubrir un grandísimo autor. Am, y lo menciono en relación con la traducción porque yo ahora estoy trabajando en traducir sus cuentos del hebreo al catalán. Por tanto,
catalanoparlantes abrochado los cinturones de cara al 2023-24, que quiere llegar al mercado catalán. Pero ya está en castellano, publicado por Siruela. Han publicado todas sus colecciones de relatos. Keret es un autor de microrelatos, o sea, sus cuentos no duran más de 2, 3 páginas. Y es un fenómeno literario mundial. Me sorprendería, o sea, el que oiga esto y no lo conozca, tiene que buscarlo y va a encontrar un porrón de información. Todos sus libros se parecen en tanto que todos son colecciones de microcuentos, pero ves como su estilo, bueno, el estilo siempre es más o menos el mismo, ya lo describiré ahora. Lo que ves que cambia de libro a libro son los temas que trata, porque su primer libro, Tuberías, por ejemplo, que lo publicó con 20 y pocos, no es un muy buen libro, por cierto, es un libro primerizo. Am, la mayoría de los cuentos eran de experiencias en el ejército o, bueno, de tener 20 y pocos años, tus primeros roces con el amor, el sexo y demás. Y a medida que va publicando, ves que sus personajes crecen con el autor. Es decir, en libros subsiguientes van más de buscar piso, de buscar novia, y el último suyo que he leído, que es de los últimos, ya habla pues de mi mujer y de mi hijo. Em, pero su estilo, ah, yo creo que es un buen autor para conocer un poco la mentalidad israelí, porque tú lo has leído, Sí, Ofer, has leído cosas. he Sí. leído uno de sus, como has mencionado antes, recopilación de cuentos Ujú, breves. Lo leí en castellano hace bastantes años y no me acuerdo del título, pero ujú. recuerdo, sí que recuerdo su estilo, muy, muy, muy ágil, muy picado, muy... Sí, muy ágil, muy picado y muy... la palabra que me viene a la cabeza cuando pienso en Gareth es violento. Pero no porque los cuentos sean gore o hiperviolentos, que los hay que sí, pero yo creo que lo que sus cuentos capturan muy bien es esta sensación como de violencia subyacente que uno experimenta cuando vive en Israel. Porque en Israel la violencia es algo que permea un poco el día a día. Es decir, tú puedes ser un padre de familia con un trabajo de fiscal, contable, y llevas tus niños al cole cada día, pero el vecino de al lado en tu bloque de pisos puede ser un superviviente del holocausto con historias de terror que contar. Y otro vecino puede ser un padre que ha perdido un hijo en un atentado terrorista palestino. Otro es una familia que ahora justo manda a su hijo a la mili. Y es decir, el elemento violento es como bastante omnipresente en el día a día israelí. Es difícil como olvidar el hecho de que existen la violencia en el mundo y que existen las tragedias. Por muy bien que se viva en Tel Aviv, por muy aislado que estés de todo el conflicto, es algo que permea y que puede volver un poco loco, yo creo. Y creo que Keret captura eso bien en sus cuentos, porque son son cuentos en los que lo inesperado pasa en el día a día. O sea, en un setting completamente cotidiano y normal, de golpe hay un suceso inesperado, amoral, inexplicable, que te lo gira todo. Y yo creo que la violencia es un poco así, es algo que viene de fuera, y te cambia por completo la vida cuando ocurre. Am, sus cuentos son muy divertidos, a pesar de todo lo que he dicho ahora. O sea, tiene un humor negro muy, muy fino. Y en hebreo es muy divertido porque escribe usando el argot moderno israelí. O sea, escribe en el hebreo que tú y yo, Fer, Claro, hablamos entre nosotros. ¿No? lo cual valga decir, hace la lectura más cómoda, por lo que yo no Sí, lo he leído en Ivrit, quiero hacerlo, pero recuerdo que tú me lo decías esto, ¿no? Que al tener este lenguaje más de slang, se hace más llano, ¿no? Y que lo puedes entender con sí. más Yo facilidad que cuando tal vez... aprendía hebreo leía Edgar Keret para mejorar la lectura, porque eso, a diferencia de leer otros autores, que como tú dijiste antes, suena marciano, lees a Keret y dices, oye, esto lo he oído por la calle. Claro. Eh, No, es que si te abres un libro de Amos Oz o de los clásicos de la literatura, de los grandes nombres de la literatura en hebreo, o tienes un nivel altísimo o no te enteras de la mitad. Ujú.
si tuviera que recomendar un libro solo suyo, recomendaría La chica sobre la nevera, pero todos los libros tienen lo suyo. Y con esto creo que podemos pasar al último, bueno, la última fase. Queremos hablar de grupos de música. Israel tiene un panorama musical bestial. Am, Dime, ¿qué has encontrado tú? Me ha costado muchísimo. Y de hecho, tal vez es que ahora mientras lo presentabas, digo, deberíamos hacer un podcast solo de esto, porque es que Ya. es brutal. Es que, bueno, aparte yo soy Va muy... a costar hablar de política después de esto. Sí, la verdad, creo que hemos puesto el listón en un lugar bien interesante. La música israelí es tan diversa, inacabable y fascinante, y pensar que pasan tantas cosas en un lugar tan pequeño y tan conflictivo y tan todo y tan brusco. Pero no sé, la música, si tú miras atrás en el tiempo y miras al presente, a las bandas o los estilos que me gustan hoy en día en Israel, mm, no sé, es que es fascinante porque siempre, no sé, lo condensaría como que siempre se ha estado pendiente o conectado con lo que pasaba y se tocaba en el mundo, ¿no? Con el fenómeno de los Beatles o los cantautores de los 60 o el movimiento Woodstock del 69, tal, 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 Mm. pero siempre importado y aplicado bajo un propio filtro musical y temático israelí. Y me podría alargar un montón, pero bueno, es una sensación mía. Y me debatía mucho, pero he escogido tal vez por cercanía y sentimiento de pertenencia, a The Angelsi, que es una banda que podríamos catalogar como folk, indie o entre esas cosas, ¿no? Que Ujú. son de Tel Aviv, de Florentín, que es el barrio al sur de la ciudad donde yo vivía. De hecho, creo que tú, no sé si viviste Yo también también. viví Sí. ahí, sí, somos Que para quien no florentineros. conozca, no sé, lo podríamos asimilar en Barcelona al barrio de Gracia, a Sí, Malasaña en total. Madrid, ¿no? Ujú. Un barrio pues alternativo, ¿no? De gente rara, curiosa, que es diferente, ¿no? Y que trata de buscar pues su burbujita en un lugar donde a Un veces... barrio muy artístico Sí, muy también. artístico, y un lugar donde a veces, un país donde a veces es difícil pues ser de según qué tendencia, ¿no? Más allá del país independiente de Tel Aviv. Y The Angelsi me gusta además porque es por su música, para que nos entendamos, en su día originalmente nos eran seis, guitarra, contrabajo, violín, clarinete, por ahí. Y me gusta porque en una entrevista el cantante, que se llama Rotem Or, dijo algo muy interesante. Dijo, nosotros tenemos instrumentos, usamos instrumentos acústicos por si un día hay un parón eléctrico, que jamás podamos dejar de tocar, ¿no? Que me parece como un chip muy israelí, ¿no? Oye, ante la adversidad, Sí, siempre sí, mantener exacto. los acordes vivos. Me gusta porque refleja también el fenómeno que deben afrontar las bandas israelíes que empiezan a triunfar, y es que, para quien no esté familiarizado con el contexto geográfico, Israel está rodeado de países o enemigos o, bueno, con tratados de paz como Jordania y Egipto, pero vaya, no tan propicios para que una banda de Tel Aviv se vaya a marcar una gira entre el Cairo y Alejandría, ¿no? Entonces, el éxito de una banda así de folk, indie o cualquier otro estilo pasa por directamente abrirte, bueno, tomarte un avión e irte al extranjero, irte a Europa a buscarte la vida. Y The Angelsi es una banda que llevan desde 2011. A partir de 2014-15 empezaron a triunfar mucho en países como Alemania, Austria, Polonia, Rusia, bueno, por toda Europa, no han parado. Y bueno, también eso, complejidades y paradojas, canciones, ¿no? Una de sus... tienen varios hits, Dreamer probablemente fuera de las más radiadas, pero My Baby Boy expresa muy bien la agonía, ¿no? O sea, es Ujú. el cantante, el frontman, un tipo que durante la guerra en Gaza en 2014 fue muy, muy crítico, se sintió muy apelado y muy afectado, ¿no? Y My Baby Boy es el canto, ¿no? de la madre que cuando se ve obligada a a soltar a su hijo y enviarlo al ejército, pues siente esa inevitable agonía, ¿no? Porque al final, Ujú. más allá de
consideraciones políticas o geoestratégicas estás mandando a tu Es un, hijo. es un tema recurrente, creo, en el arte israelí, Sí, lo que le cuesta a los padres claro, dejar que los niños vayan al ejército. claro. Sí. Hay una novela de David Grossman sobre esto mismo. Es Es un tema muy, muy, recurrente. muy duro y bueno, también obviamente en esa propia letra, en esa canción se plantea, ¿no? El sentido de esa propia obligación, ¿no? Am, y también una entrevista para un poco para buscar info para este podcast, ¿no? Él hablaba, ¿no? Después de este trauma que se vivió y que has mencionado tú también en 2014, lo que a él le... De hecho, el tipo pasó una depresión muy profunda que hace poco en una entrevista en Haaretz pues lo reveló y bueno, ha salido de ella cantando. Y expresó en una entrevista televisiva que dio algo que es muy significativo también y es lo que le afectaba mucho, ¿no? Que es esta oleada de estas cantidades ingentes de odio que inundan la sociedad israelí lamentablemente hace demasiados años, porque al final, obviamente que es legítimo, ¿no? Que hayan posiciones divergentes, ¿no? Y opuestas respecto paz o no paz, esto así o esto así, pero él lo decía, ¿no? En los noventas, cuando él era joven, había Ujú. era todo esperanza, ¿no? No es que fuera todo de color de Sí. rosa, pero el En los 90 diálogo se estaban y firmando los acuerdos de paz, justamente había al optimismo. calor de Ujú. todo ello, y más allá de la legítima discrepancia que se pueda tener con Oslo y Arafat, bueno, todo eso, pero él hace esta contraposición, ¿no? Como él recordaba en su juventud un Israel con aires de optimismo, esperanza y tal, y como en sus últimos años pues se vio muy afectado por esta oleada. Y luego también a nivel estilístico, ¿no? Me parece un compositor, él y sus colegas, brillante, porque al final si tú buscas vídeos de Rottenbaror en solitario, pues a veces él actúa solo con su guitarra y con esta voz de pito inconfundible, ¿no? Que no evoca a Bob Dylan, porque Bob Dylan es incomparable, creo, y su voz, Ya. no porque fuera de calidad, pero creo que un poco Es lo que iba a hago, decir. No sé si es algo bueno. no, es que precisamente lo digo por esto, Paul, porque la voz de él tampoco es que Ujú. necesariamente sea buena, es una voz de pito, así como muy Ajá. plana, pero es inconfundible, ¿no? Es una seña de identidad y no sé, con él y con infinidad de otros músicos que podría mencionar, veo muy reflejada este carácter extrovertido del israelí, ¿no? Y un poco también lo he geolocalizado en Florentín porque es un barrio el barrio donde más músicos por cápita debe haber en todo Israel, ¿no? Entonces un poco creo que me he casado. Sí, Pero sí, bueno, sí. y eso, cuéntame tú, Paul, en qué te has fijado. Vale. Me voy en una dirección muy diferente, pero como tú dices, el jardín de la música israelí es exuberante, y hay de todo. No me voy a explayar mucho porque ya podemos ir cerrando el podcast pronto. No queremos cansar a los oyentes. Pero yo no quiero cerrar sin recomendar la música de Dudu Tassa, que es un cantante israelí de ascendencia iraquí. Y concretamente quiero recomendar su proyecto Dudu Tassa and the Kuwaitis, que es un proyecto, a ver, musicalmente muy, no sé si único, porque se han hecho cosas parecidas, pero lo que hace lo hace muy bien. Es muy cañero. La historia del proyecto de The Kuwaitis es que el abuelo y el hermano del abuelo de Dudu Tassa eran músicos en Irak, concretamente en Kuwait, a principios del siglo XX, y se convirtieron en un fenómeno de masas eso, en la Kuwait de principios del siglo XX, hasta el punto que llegaban a tocar para, bueno, pues para la élite de lo que era el Irak en ese momento británico, si no me equivoco, controlado por los británicos después de los otomanes.
Am, y en el 1951, Irak expulsa a sus judíos como consecuencia de la creación del Estado de Israel. Y eso es cuando el abuelo de Dudu Tassa llega a Israel. Y su música se continuó tocando en Irak durante muchos años, de lo popular que era, hasta que en los años 70 fue ni más ni menos que Saddam Hussein que borró su nombre de todos los archivos, o sea, para que no se supiera que esta persona era judía y todo lo demás. Am, Ahora la música de su grupo, que se llamaba The Kuwaitis, en Irak, si se toca por la radio o si se menciona en prensa, es mencionada como música folclórica, o sea, como música popular, digamos, pero Qué sin tragedia. un nombre, sin un autor concreto. Am, Dudu Tassa, el israelí, el nieto de este, ¿cómo se llamaba el abuelo? Uno se llamaba Salah y el otro se llamaba Daoud. Pues Dudu Tassa, en Israel, recupera la música de su abuelo, que murió en Israel en los 80, si no me equivoco. Dodu Tassa recupera la música de su abuelo y no solo la vuelve a grabar, sino que le da giros modernos. El primer álbum de The Kuwaitis toca estas canciones iraquíes, él las canta en árabe, ah, versionadas con rock, con distorsión, y es una maravilla. De hecho, es posible que algunos conozcáis una si habéis visto la serie Fauda, que es una serie popular de Netflix sobre el conflicto en Israel, porque la canción que abre la serie Fauda es del proyecto de Dudu Ujú, Tassa and the Kuwaitis. Es un grandísimo proyecto, pues eso, porque por un lado demuestra la riqueza de estilos que se pueden contar en Israel, es decir, todos los judíos de la diáspora, cada uno que viene de su país, que si los rusos, que si los alemanes, que si los iraquíes, cada uno viene con su estilo de música a cuestas y que una vez en Israel le dan, o sea, cogen como su legado cultural, el legado cultural de sus padres y lo modernizan. Un ujú. poco el panorama musical israelí es eso. Hay mucha modernización de legados culturales musicales. Sí, solo un apunte por lo que dices, que creo que es importante lo que hace Dudu Tassa o algunos otras músicas y músicos de descendencia mizrahi, es que a diferencia de sus padres o abuelos que fueron forzados a renunciar a su identidad arábiga, ¿no? Para israelizarse, ¿no? Y entrar en el canon, en esta construcción cultural e identitaria del nuevo Israel, ellos, Dudu Tassa, sus hijos y nietos, cantan en árabe y buscan y exploran reivindicar las raíces, ¿no? De dónde vienen y lo hacen orgullosamente y abiertamente, ¿no? Y eso creo que Sí, es un decir somos fenómeno israelíes, pero también somos, pues eso, yemeníes en este caso o iraquíes, iraquíes. iraníes. Ujú, totalmente. Bueno, Paul, nada, tal vez un podcast será dedicado a la música israelí, quién sabe, pero bueno, creo que por Podcast hoy vamos a 1.2. aparcar este primer episodio de Alayam. Creo que ha estado guay la cosa, ha Sí, ha sido, sido una buenísima conversación. sí, y nada, ya tenemos un listado de topics y posibles invitados que esperemos que nos cuadren y que poco a poco iremos desvelando. Mientras tanto, esperemos que os haya gustado, que hayáis disfrutado con nosotros, que nos sigáis y nada, hasta Y la nos vemos vista. en la próxima. Venga, un abrazo, Paul. Chao, Igualmente, chao. adiós.